Volvemos a entrar al caos, a este espacio errante, nutrido de posibilidades infinitas, si tienes la capacidad suficiente para manejarlo correctamente. Este trabajo está pensado para la obtención de deseos de mucha importancia para uno, deseos relevantes. Tiene la finalidad de sortear las resistencias ante cosas que generan ansiedad en uno. Si quieres aprender más sobre la magia del caos, después de terminar de ver este video, te dejaré en la descripción otros videos sobre la magia del caos donde especifico todo de manera más amplia. Sin embargo, el día de hoy nos centraremos en los 14 pasos que hay que utilizar para que la magia del caos funcione de forma correcta. Sin más que decir, comencemos. Como les dije al comienzo, son 14 pasos. El primero es identificación, que como su nombre lo indica, debe identificar un deseo que genera ansiedad. El segundo es análisis, ahondar respecto a qué carencia compensa ese deseo. El tercero es la vía, estructurar intelectualmente una vía inteligente y con criterio de realidad para su concreción, es decir, formar un camino por el cual puedas obtener eso que tú deseas. El cuarto es la finalidad. Debes definir el resultado final de esa vía, una imagen clara del momento de manifestación del deseo. El quinto es la carga afectiva de la manifestación final, encontrar el disfrute de la realización. El sexto es la revisión. El punto anterior llevará necesariamente a correcciones. Se vuelve a los pasos 1, 2, 3, 4 y 5. El número 7 es la visualización. Ampliar el vínculo con una visualización clara, luminosa y afectivamente positiva. El octavo es el decreto. Debes estructurar el decreto, pasar a letras el resultado de la visualización. El noveno es sigilizar. Sigilizar el deseo final guardando en la configuración el registro afectivo que se desea obtener. Esto lo explico de manera mucho más amplia en los videos que te dejaré en la descripción, pero básicamente es formar un deseo, reducir las palabras que se repiten y con ellos formar un sigilo. Posteriormente debes adjuntar, es decir, sigilizar los deseos secundarios, pasos que ayudan a la consecución del deseo principal. Es decir, forjar mini deseos que te lleven directamente o indirectamente al punto al que deseas estar. El número 11 es el receso, que es donde debes guardar el sigilo por un tiempo. Y por último, el número 12 es la activación. Es el lanzamiento, o también podríamos llamarlo carga. Es el momento donde intentas llenar o activar el sigilo que acabas de formar con la energía que deseas que éste tenga. Muchos magos utilizan la postura de la no vida, por decirlo de alguna forma. Otros magos también utilizan el dolor para poder cargar sus sigilos. Y otros tantos, incluyéndome en este caso, utilizan la energía sexual, la cual tiene múltiples beneficios por encima de la dolorosa por cosas como resistencia al dolor y varias otras situaciones adicionales. El punto es alcanzar la noxis. Si quieren un video sobre la noxis, la meta es de 1000 likes. Una vez superado el proceso de la activación, debes pasar al proceso de desterrar. Y este es el paso número 13, olvidar el ritual, encargarse de realizar las cosas domésticas lo mejor que se pueda, ocupar la mente en la configuración de otro trabajo, desterrar constantemente, pasarlo bien pero comedidamente. Y por último, el paso número 14, disfrutar. Disfruta de la manifestación de aquel deseo que tanto querías. Ahora bien, pasemos a explicar un poco todo esto. Todo se basa en la configuración del deseo, la estructura del decreto. En el principio era el verbo. Para esto se sugiere, una vez identificado el deseo, visto en el punto 1, ahondar al respecto a cuál es la carencia que compensa, que sería el punto 2. Todo deseo es porque no existe en este momento lo deseado. Un deseo es la evidencia de la ausencia de algo con lo que no estoy conforme. Esta disconformidad es causada por el registro de carencia, donde uno no se siente completado sin la obtención de eso. El yo
peligra en la mantención de la imagen del sí, con la que se identifica. Todo registro de carencia proviene de un temor y en su profunda raíz se encuentra el temor a la disolución, el no permanecer, la muerte. Hay deseos y deseos, burdos, elevados, egoístas, altruistas, materiales, intangibles y un sinfín de deseos más. Lo relevante en este caso son aquellos deseos que generan una gran premura, ansiedad y angustia. Todos hemos tenido este tipo de deseos en algún momento. Tomemos este deseo ansioso y sometámoslo a un análisis crítico respecto a sus posibilidades de concreción. Establezcamos una vía, que es el punto 3, por medio de la cual sea coherente que ese deseo se manifieste en el mundo. Con este armado intelectual del proceso del deseo, nos enfocamos en visualizar claramente el momento de la realización. Punto 4, que es el punto 4, el cual es tener una imagen nítida del instante. Con esta imagen trabajamos ahora en cargarla afectivamente, el cual es el punto 5, por medio de encarnar el registro de plenitud, gozo y satisfacción en la materialización de lo que se quería. Me veo disfrutando, deleitándome. Esto de la carga afectiva, de amalgamar la imagen de realización con un estado de disfrute pleno, no siempre es tan sencillo como suena. Muchas veces nos saboteamos porque hay situaciones que nos hacen ruido, interferencia. Puede ser la opinión de los otros, el hecho de que realizar mi deseo no es coherente con la forma de vida que llevo, puede que dañe a los demás en el intento o en verdad no está muy clara la imagen de realización. Es un deseo ambiguo. Por todo esto y más, es necesario repasar cada paso hasta acá, que es el punto 6, y replantear cualquier situación que pueda interferir. Esto implicará un cambio de enfoque y puede que incluso el mismo deseo cambie. Esa es la idea, ir moviéndose por el registro de disfrute pleno. He aquí la médula de la magia de resultados, el registro interno. ¿Cómo puedo aspirar a manifestar un deseo si ni siquiera siento que lo merezco? Hay que asumir el deseo como propio, como coherente, lógico conmigo mismo. Ser yo implica la obtención de ese deseo. Pero esto es solo una parte de la moneda. La otra parte es asumir y reconocer mis limitantes, y estas van a ser tales solamente si son acompañadas de un fuerte registro de pertenencia. Si mi deseo le hace daño a, qué sé yo, mi madre, debo asumir que ese futuro daño no me permitiría disfrutar plenamente. De ahí que me hago cargo de ese registro, no del dolor ajeno, pero sí de lo que está a mi alcance para evitar que eso pase. Así acomodo mi deseo, acomodo la vía de manifestación o realizo trabajos previos que vayan modificando las condiciones que me limitan en el ejercicio de mi voluntad. Estas condiciones son tanto externas como internas. Debo hacer esos ajustes necesariamente y todo esto bajo guía de mis registros internos. Acá hay 3 puntos importantísimos a considerar en torno a qué atender en mí cuando se habla de registros. Lo primero sería la coherencia, pensar, sentir y actuar en una misma dirección, que no se contraponga lo que hago con lo que pienso o lo que pienso con lo que siento. Hacer una unidad interna, coherencia para que la voluntad sea clara y enfocada. Lo siguiente sería consistencia, donde lo que registro en tiempo A se mantiene y corresponde con un tiempo B y un tiempo C. Entonces estamos hablando de la consistencia del registro, independientemente de que las circunstancias me hagan cambiar de opinión después, pero es crucial que al momento de proyectar hacia el futuro no hayan contradicciones. Solo así diremos que ese registro es consistente. Esto permitirá que mi voluntad tenga despejado su trayecto a la realización. El siguiente sería la reciprocidad. El trato que doy a los otros debe corresponder con el trato que pido para mí. El otro es registrado, quiéralo o no, como un ente con intencionalidad al igual que yo. Si trato al otro como no quiero que me traten a mí, eso va a generar una serie de interferencias que acabarán por socavar la fuerza de mi trabajo. Nadie puede intervenir sobre la verdadera voluntad del otro. Nadie puede intervenir sobre mi verdadera voluntad. No hay conflictos en el mundo más que los provocados por el desconocimiento de uno mismo, la anestesia sobre los propios registros, el olvido del sí.
Si logré cargar afectiva y efectivamente el deseo, aboco mis esfuerzos en fortalecer el vínculo, que es el punto 7. Con él, por medio de visualizaciones debo conmocionarme por el solo hecho de imaginar el momento de la realización. Recién en este punto es donde procedo a formular el decreto por escrito, que es la parte 8, considerando esta pequeña pauta. Siempre lenguaje positivo. El deseo debe ser decretado según lo que quiero que suceda y no sobre lo que no quiero que suceda. Si quiero salir de una enfermedad, decreto reboso salud, bienestar, fortaleza y vitalidad. Lo que en negativo sería me mejoro de la enfermedad o no me enfermo nunca. Siempre en tiempo presente, el decreto debe ser planteado con una descripción in situ del momento de la realización. Debe ir siempre en conjugación presente no futura. Vivo y disfruto de abundancia, teniendo a mano siempre todo lo que necesito. Sería un buen ejemplo. El siguiente es indicadores de resolución. Dentro del decreto deben considerarse los factores que me indiquen que el deseo ha sido concretado, indicadores tajantes que señalen el éxito del acto mágico. Estos indicadores pueden ser expresos en el decreto o grabados en la visualización. Eso queda a gusto del mago. Si quiero una casa, me visualizo colocando las llaves en la cerradura, pintando del color que me gusta mi habitación, etc. Lo siguiente sería la afinidad estética. La redacción del deseo debe ser algo fluido, que resuene en mí. Debo conseguir que su expresión traduzca la plenitud que me genera. Puede ser escrito con rimas, métrica, caligrafía, lo que sea. Lo último es la carga afectiva. Insistimos con este fundamental punto. El decreto debe contener, traducir el estado de plenitud, expresarse vigorosamente, sin dar pie a la duda. De este decreto sacamos nuestro sigilo, símbolo condensado que guarda en sí mismo la carga suficiente como para traspasar las barreras y los autosabotajes. Sigilizamos, como es el punto 9, con el método que más nos acomode. Puedes ver otros videos que te dejo en la descripción sobre la magia del caos, si quieres una idea, pero siempre en relación directa con el decreto realizado. Los métodos literal y mantra son los más directos, pero bien se puede realizar por dibujo automático con una mano, mientras que se va recitando el decreto una y otra vez, o recitar el decreto como mantra para él, entre tanto dejar que se revele el sigilo del deseo a sí mismo. Este tendrá siempre la característica de ser nítido, estético y coherente con el deseo. Si hemos realizado bien el trabajo, nos habremos encontrado con una serie de factores que influyen en la realización del deseo. Estos factores pueden ser convertidos en apoyos o pivotes para la consecución final. En este caso, sigilizamos todos estos factores como deseos adjuntos, que sería el punto 10. Si pasar los exámenes de mis estudios, bien puedo sigilizar adjuntamente, comprendo rápida y eficientemente lo que estudio, o leo velozmente todo lo que necesito saber, o incluso siempre encuentro quien resuelva mis dudas, y un largo etcétera. Lo siguiente es darnos un respiro de todo el trabajo. Punto 11. Unos cuantos días guardamos los sigilos e intentamos no pensar en ellos ni en el deseo. Posteriormente, activamos todos los sigilos de una sola vez. Punto 12. Disponemos de todos en una sola hoja o en un solo espacio. Entramos en trance o noxis y activamos todos a la vez. No se necesita más que mirar el conjunto por muy poco rato justo después del clímax gnóstico. No hay que esperar ningún arrebato, ningún fuego artificial ni aparición etérica de ningún tipo. El trabajo simple es efectivo. Se miran los sigilos unos cuantos segundos y se procede a desterrar inmediatamente, de forma abrupta. Desterrar y olvidar el ritual, el cual es el punto 13. Encargarse de realizar las cosas domésticas lo mejor que se pueda. Ocupa la mente en la configuración de otro trabajo. Destierra constantemente y encárgate de lo cotidiano con mayor ahínco. La eficacia del proceso propuesto está garantizada en la medida que se realice bien la carga afectiva, que no hayan dudas. Aún así, siempre hay margen para uno que otro cabo suelto. Mas no te martirices. Con lo hecho ya has torcido las probabilidades a favor enormemente.